Esto se escuchó en Arfor. Es una palabra nueva y bueno, está hecha, pero está, no hay problema. Concentra todo lo que tenga que ver con variantes epidemiológicos, si podríamos decirlo. Mira, la epidemiología justamente se encarga de eso, es a estudiar todos los fenómenos de, ya sea de enfermedades infecciosas y no infecciosas, mayoritariamente las infecciosas, es decir, que son las enfermedades causadas por diferentes tipos de microorganismos, ¿no? Las no infecciosas podría ser diabetes, hipertensión, tabaquismo, infarto agudo de miocardio, ACV, esas son no infecciosas. Que gracias por describir mi patología. ¿Qué está pasando? Me sentí tocado, así bien alineadito dijo todo. En ese orden, dirían los chicos, en ese orden, quiero en ese orden. No, entonces bueno, la epidemiología se encarga de eso, de estudiar primero la frecuencia con que aparecen esas enfermedades, ¿no? Segundo, las posibles causas, y otra, cuando uno dice estudiar, la frecuencia es cuánto, dónde, es importante, cuándo, cuánto, dónde y a quiénes. Son los tres datos importantes para la epidemiología: el tiempo, el lugar y la persona. Entonces, de eso se encarga la epidemiología. Ahora, en Formosa ya los formoseños sabemos que tenemos que convivir con el dengue, que tenemos que convivir con el COVID. Es decir, ya hay un ejercicio que espero que las nuevas generaciones sean más rápido que nosotros. Ahora, ¿qué está preocupando a la salud pública formoseña hoy por hoy? Y esencialmente, según la información que corre, es el tema del dengue. ¿Y por qué, doctora? Bueno, voy a empezar por lo primero que usted dijo, que el formoseño se acostumbra a convivir se tendría que acostumbrar a vivir con dengue y COVID. Por un lado sí, es verdad, porque bueno, COVID hace 3 años que estamos con esto, nunca se fue de Formosa, sí, porque siempre tenemos casos positivos, hemos llegado a tener un caso positivo en una semana epidemiológica, pero yo siempre insisto, mientras haya un caso, a mí me indica que el virus está presente, en el caso del COVID, ¿no? Y en el caso del dengue también, porque nosotros tenemos una historia con el dengue, la provincia de Formosa tiene una historia con el dengue desde el año 97, que es donde reaparece nuevamente en la provincia, y tiene unos años más, otros años menos, pero siempre con casos positivos, ¿no? Por un lado eso es bueno, porque la gente ya conoce, sí, no es lo mismo hacer la promoción ahora y la prevención ahora de dengue, como usted dice que ya estamos acostumbrados, allá en el año 97 donde era nuevo, ¿sí? Ahora, eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que al conocerlo ya sabe mucha gente cómo se previene, cómo cuidarse, pero al mismo tiempo naturaliza la enfermedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Se acostumbra a que eso está, y es una enfermedad del dengue que en el 90% de los casos se autolimita la enfermedad, es decir, se cura espontáneamente y sola porque no hay un medicamento exclusivo para el dengue, como pasa con COVID, no hay un remedio que yo diga, bueno, toma esta pastilla que a vos te va a curar contra el dengue, como podemos tener en las infecciones bacterianas por ahí, ¿no? Entonces, el 90% se cura, se autolimita espontáneamente, pero hay un 10% que puede complicar, ¿sí? Pero es muy chico ese porcentaje, y menos aún ese porcentaje la gente que muere. Entonces la gente pierde la percepción del riesgo o disminuye la percepción del riesgo. Entonces naturaliza por un lado la enfermedad. ¿Para qué me voy a cuidar si todos los años tenemos dengue y nadie se muere? Entonces disminuye la percepción del riesgo y eso hace que se relaje con las medidas. ¿Me explico? Sí, correcto. Entonces es todo un círculo que hace que el hecho de que nos acostumbremos a que siempre tengamos dengue nos hace relajar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ahí vamos a la otra parte suya de la pregunta. ¿Por qué hoy Salud Pública está alertada o se está ocupando de dengue en esta época? Habitualmente dengue es una enfermedad que es transmitida por la picadura del mosquito, de la Aedes aegypti, que ese mosquito, además de transmitir dengue, también transmite los virus de la chikungunya y del Zika, ¿sí? Que son 3 virus diferentes, dengue, chikungunya y Zika, transmitidos por la misma picadura del mismo mosquito. Estas enfermedades, dengue, chikungunya y Zika, son enfermedades de la época de verano, o cuando tenemos altas temperaturas, alta humedad, en épocas de lluvia, porque es un mosquito que las condiciones ambientales para que prolifere, para que se reproduzca, son en esa época del año. En esta época del año, es decir, a partir de junio, julio, donde las temperaturas ambientales disminuyen, donde podemos tener más días frescos a fríos, el mosquito no son las condiciones óptimas para que esa
desarrolle, y si no hay mosquito, no vamos a tener casos ni de dengue, ni de chikungunya, ni zika. Entonces, en esta época del año, lo habitual es no esperar tener casos de dengue. Este año, a diferencia de los años anteriores, tenemos casos en esta época. No es un aumento, qué cantidad de casos tengo, nada que ver con lo que tuvimos en marzo, abril, que fue el pico, o lo que siempre tenemos el pico en esa época, pero tenemos casos. Entonces, desde la cartera sanitaria, ¿qué decimos? Si ahora tenemos casos, ¿qué nos espera? Esa época donde ya sabemos que vamos a tener casos. Entonces, estamos haciendo campañas de prevención y promoción mucho antes de lo habitual. Se están intensificando esas campañas. La semana pasada se hizo el lanzamiento de la campaña de prevención contra el dengue. Estas son una de las cosas que pasan en Arfor. Vos también podés ser parte. Comunicate al 3704 64 25 13.